orders a great leap forward. China should soon be producing more steel than Great Britain, with the sheer willpower of the people alone. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G, y hoy veremos 20 enormes errores en la historia que se convirtieron en desastres mortales. One of the largest, most ethnically diverse nations in the world has been divided. One country will now become two, India and Pakistan. La explosión de Halifax fue el intento de valentía más mortífero en la historia de Canadá. It brought a city to its knees in an instant. 2 square kilometers of Halifax simply obliterated by the largest human-made explosion prior to Hiroshima. El 6 de diciembre de 1917, el buque francés de municiones SS Mont Blanc entró en Halifax con más de 2.800 toneladas de explosivos. Un buque noruego navegaba por el puerto en dirección opuesta. Cuando estuvieron en el estrecho, las maniobras evasivas de cada barco los acercaron más y chocaron. Este choque provocó un incendio y en cuestión de minutos el Mont Blanc detonó con una fuerza equivalente a 2.9 kilotones de TNT. Fue la mayor explosión provocada por el hombre antes de Hiroshima y arrasó el distrito de Richmond en Halifax, causando la muerte de casi 2.000 personas y heridas en otras 9.000. Un tsunami arrasó el puerto y destrozó ventanas a más de 80 kilómetros de distancia. There were many never even found because there was a tsunami, a wave of water that came up the shore on both sides and washed away numbers of people who were never seen again. La invasión soviética de Afganistán. En víspera de Navidad de 1979, Moscú cometió un grave error de cálculo. La Unión Soviética invadió Afganistán. And here is the old guard. Ustinov, Minister of Defense, Andropov, head of the KGB, and Gromyko, Minister of Foreign Affairs. It was their decision, and theirs alone, to commit the Red Army to this disastrous enterprise. Los soviéticos esperaban una intervención rápida para apoyar a un gobierno comunista en dificultades, pero, en cambio, terminaron envueltos en un problema que duró una década. Las tropas soviéticas desataron tácticas de tierra, bombardeos y minas terrestres que dejaron cicatrices en el país y su gente. La guerra destrozó a Afganistán. Las aldeas fueron destruidas, millones de personas huyeron como refugiados y la vida cotidiana se vino abajo con la ocupación. También se convirtió en una de las guerras próximas sangrientas de la Guerra Fría. Estados Unidos armó a los mujahidines para luchar y sobrevivir a una de las mayores superpotencias del mundo. Al final, al menos 500.000 civiles afganos fueron asesinados y algunas estimaciones son mucho más elevadas. Millones más fueron desplazados y la URSS se había metido en su propio Vietnam. And today the never-ending conflicts still continue in Afghanistan, a land known since time immemorial as the graveyard of empires. It was the war that changed the world and was the starting point for yet another war. Escalada en Vietnam por Lyndon B. Johnson. En 1965, el presidente Lyndon B. Johnson tomó una de las decisiones más fatídicas en la historia de Estados Unidos: aumentar el número de tropas estadounidenses en Vietnam. Johnson would use this incident to acquire the power to make war in Vietnam whenever and however he would choose. Su plan transformó un conflicto latente en un problema estadounidense a gran escala. En privado, Johnson admitió sus dudas. En público presentó la escalada como necesaria para preservar la credibilidad de Estados Unidos. Rechazó la movilización total y trató de liberar la guerra a bajo costo para proteger su agenda nacional de la gran sociedad. El error resultó catastrófico. El enfoque gradual de Johnson no logró controlar los acontecimientos sobre el terreno y sumió a Estados Unidos en una guerra que no podía ganar. Yes, we've chosen to leave, but we've chosen to leave because it's no longer defendable with the resources that we have chosen to commit. And the limits that we have put on our involvement in South Vietnam. Más de 58.000 estadounidenses murieron antes del final de la guerra y las estimaciones de muertes vietnamitas oscilan entre 1 y 3 millones. La guerra dejó el sudeste asiático devastado y la confianza de los estadounidenses en el gobierno destrozada. Batalla del Bosque de Teutoburgo. Roma creía que Germania estaba sometida. Esa ilusión le costó 3 legiones. En el año 9 después de nuestra era, el general Publius Quintilius Varus marchó con entre 15.000 y 20.000 hombres hacia bosques desconocidos.
puso todas sus vidas en manos de su aliado germánico Arminio. Arminius was undoubtedly the liberator of Germania. He fought the Romans when their power was at its height and decisively defeated them. Aunque había sido entrenado por Roma, el corazón de Arminio pertenecía a Germania. Atrajo a las legiones al denso bosque de Teutoburgo, donde durante 3 días las emboscadas guerrilleras destrozaron las columnas romanas. Atrapados e incapaces de formar líneas de batalla adecuadas, los soldados fueron masacrados casi hasta el último hombre. Varus y muchos oficiales se quitaron la vida con sus propias espadas antes de ser capturados. Roma no solo perdió 3 águilas legionarias, sino que también perdió su sueño de conquistar Germania. A partir de entonces, la frontera del imperio se congeló en el Rin. Arminius's War of Liberation was devastating to the empire. It constituted the first time in which the Romans withdrew from conquered territory. The end of Roman imperial expansion can be traced back with real validity to Arminius's victory. La Gran Hambruna Irlandesa. Cuando la plaga de la patata azotó Irlanda en 1845, el gobierno británico pudo haberla mitigado. En cambio, unas políticas catastróficas convirtieron la hambruna en una desgracia provocada por el hombre. In 1846, the blight returned, and that year destroyed almost the entire crop, leaving millions of poor Irish people to face starvation. Londres se aferró al laissez-faire y a la no intervención. Continuaron exportando cereales y ganado irlandés, incluso mientras millones morían de hambre. Los esfuerzos de ayuda fueron malos, insuficientes o se retiraron demasiado rápido. La devastación fue enorme y las cicatrices aún se sienten en Irlanda. Más de 1 millón de personas murieron y otro millón emigró por desesperación. Even today, in the 21st century, Ireland has still not returned to the population levels of 1845. La demografía de Irlanda cambió para siempre como resultado de ambos factores. Puede que la mala cosecha haya desencadenado la crisis, pero la Gran Hambruna fue un fracaso político de proporciones épicas. Los crueles errores de cálculo de Gran Bretaña y su negativa a actuar fueron los responsables de un sufrimiento increíble. Ataque japonés a Pearl Harbor. El 7 de diciembre de 1941 amaneció en Hawái y con el sol llegó el fuego desde el cielo. Los aviones japoneses irrumpieron en Pearl Harbor, lanzando torpedos y bombas sobre la flota estadounidense del Pacífico. The base was attacked by 350 Imperial Japanese aircrafts. Though the raid only lasted 75 minutes, the Japanese destroyed or damaged nearly 20 American naval vessels, including 8 battleships and more than 340 airplanes. Los acorazados ardían, los aviones estaban destrozados en tierra y más de 2.400 estadounidenses yacían muertos. Podría parecer un triunfo impresionante para el imperio japonés. En realidad, solo habían despertado un gigante dormido. El ataque acalló las voces aislacionistas estadounidenses y unió al país. Toda la potencia de la industria estadounidense se puso al servicio del esfuerzo bélico. Peor aún para Japón, el ataque no alcanzó objetivos vitales como portaaviones, depósitos de combustible y astilleros de reparación, que fueron fundamentales para la contraofensiva estadounidense. In just 6 minutes, 4 of the same Japanese aircraft carriers used in the Pearl Harbor attack are destroyed. And over 3,000 Japanese soldiers are killed. En lugar de quebrantar el poder estadounidense, Pearl Harbor aseguró el camino de Japón hacia la ruina. Las fallidas invasiones mongolas de Japón. Puede que Kublai Khan haya conquistado China, pero Japón fue su perdición. En 1274 lanzó una flota de 900 barcos. Desgraciadamente, la mayoría de las embarcaciones eran barcos fluviales adaptados para el océano. Las tormentas destrozaron gran parte de la flota, lo que obligó a los sobrevivientes a retirarse. Sin desanimarse, Kublai volvió a intentarlo en 1281 con 2 enormes armadas, una de Corea con unos 40.000 hombres y otra de China con unos 100.000. Esta vez el error fue aún mayor. Los barcos de la flota china construidos apresuradamente no pudieron soportar el viaje. Cuando se desató un enorme tifón, las armadas quedaron destruidas. Decenas de miles de soldados mongoles, chinos y coreanos se ahogaron. Fue uno de los desastres navales más mortíferos en la historia. Japón se salvó y el viento divino, kamikaze, se volvió leyenda. La Armada Española.
El rey Felipe II de España envió una de las flotas más formidables que hayan existido para aplastar a Inglaterra. In the summer of 1588, Elizabeth and the people of England faced an overwhelming threat. The country was on the verge of invasion by the most powerful military fleet ever assembled, the Spanish Armada. En 1588, 130 barcos de casi 55,000 hombres a bordo zarparon para encontrarse con una fuerza de invasión y, en teoría, esto debió haber sido abrumador. Pero los errores y los cálculos erróneos condenaron a la armada. Los barcos españoles eran más lentos y menos manejables, mientras que los barcos incendiarios ingleses dispersaron sus formaciones antes de la decisiva batalla de Gravelines. Peor aún, la retirada los llevó a enfrentarse a brutales tormentas frente a las costas de Escocia e Irlanda. Cuando los sobrevivientes llegaron a casa, España había perdido 44 barcos y miles de hombres. To this day, no one knows how many were lost, but almost half the ships that had sailed from Spain so proudly never returned. La Armada Invencible demostró ser todo menos eso, y su derrota marcó el comienzo del auge de Inglaterra como superpotencia naval. La Cuarta Cruzada. El Papa Inocencio III convocó la Cuarta Cruzada para recuperar Jerusalén, pero cometió uno de los peores errores del cristianismo. Las intrigas venecianas y la codicia de los cruzados desviaron la expedición de Egipto hacia otras ciudades cristianas. En el 1202 saquearon Zara, en Croacia, una ciudad católica, lo que les valió la excomunión. En 1204 sus ojos se posaron en la joya de la región, Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino y supuesto aliado. Asaltaron, saquearon e incendiaron la ciudad. Miles de bizantinos fueron masacrados, las iglesias profanadas y los tesoros llevados a Venecia. El imperio quedó dividido y Bizancio fatalmente debilitado. Cuando los otomanos finalmente regresaron en 1453, terminaron el trabajo. La leyenda cuenta que Constantinopla cayó tras otro error fatal. Los guardias de la ciudad, accidentalmente, dejaron abierta la puerta de Kerko Porta. Rusia invade Ucrania. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. 8 años después de anexionar Crimea en el 2014, Rusia siguió con una invasión a Ucrania. Vladimir Putin esperaba que la guerra terminara en cuestión de días u horas, pero en cambio sigue prolongándose. El número de muertos entre las tropas rusas es asombroso. Algunas estimaciones sugieren que alrededor de 1 millón de soldados han muerto o resultado heridos. Many of the casualties are now older fighters with little or no training. Significant numbers have also been recruited from prisons. La tasa de desgaste ha obligado a Rusia a reclutar nueva carne de cañón para la maquinaria bélica. En el ámbito económico, Rusia se enfrenta a severas sanciones y a una recesión devastadora. El país se ha visto obligado a solicitar ayuda económica y armamento militar a China y Corea del Norte. La ayuda occidental a Ucrania en el 2024 le permitió a su ejército lanzar la primera incursión militar significativa en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Video shows a Ukrainian soldier driving through the bombed-out Russian countryside unchallenged, then celebrating driving back a Russian tank. La explosión de Wangkongchang. China utiliza la pólvora desde el siglo IX. Early Chinese alchemists were trying to create a potion for immortality. Instead, what they created was a flammable powder that burned down many of their homes. A pesar de siglos de uso y perfeccionamiento, los funcionarios de Pekín cometieron una negligencia criminal en la primavera de 1626. A nadie en el poder se le ocurrió que el centro de una ciudad sumamente poblada no era la mejor opción para almacenar materiales volátiles. A última hora de la mañana del 30 de mayo, por razones que aún no están claras, el arsenal de Wangkongchang explotó. Todo lo que se encontraba en un radio de 4 kilómetros cuadrados quedó prácticamente destruido y los escombros se esparcieron por toda la ciudad. Entre 20,000 y 30,000 personas perdieron la vida y grandes extensiones de la ciudad quedaron completamente destruidas. La invasión estadounidense de Irak. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. La invasión de Irak, liderada por Estados Unidos en el 2003, fue impulsada por una combinación letal de afirmaciones engañosas y suposiciones erróneas. El gobierno estadounidense convenció a sus aliados de que Irak tenía armas de destrucción masiva
y vínculos con el terrorismo. There was no link between 9/11 and Iraq, so the Bush administration began manufacturing justifications. Las afirmaciones de la administración de Bush demostraron ser falsas. Nunca se encontraron armas de destrucción masiva ni pruebas que vincularan a Irak con Al Qaeda. Según algunas estimaciones, la invasión provocó más de 1 millón de muertos y heridos, así como una destrucción generalizada e inestabilidad regional. Esta invasión también desempeñó un papel crucial en el auge del ISIS. El costo económico para los estadounidenses es difícil de determinar, aunque algunos expertos creen que la guerra les costó a los contribuyentes entre 1 y 2 billones de dólares. It changed the entire Middle East. In fact, it changed much of our world forever. Un error de traducción pudo haber provocado los ataques nucleares de Estados Unidos. The U.S. had a choice, an invasion of Japan requiring 1 million troops or a top-secret weapon. The Japanese were given an ultimatum, surrender or suffer dire consequences. Tras la caída de la Alemania de Hitler, los aliados emitieron la Declaración de Potsdam, en la que exigían la rendición incondicional de Japón. Esta incluía una advertencia: la negativa daría lugar a una destrucción rápida y total. Pero la cultura del Japón imperial no podía tolerar que se considerara la rendición públicamente. Respondieron con una declaración que incluía la palabra mokusatsu. Los aliados interpretaron esto como un rechazo rotundo de la Declaración de Potsdam, pues creyeron que significaba ignorar con silencioso desprecio, por lo que actuaron en consecuencia y lanzaron 2 bombas nucleares. When we came back after the surrender, we came back to the same area, and the whole city was completely flat. It was really devastating to see. Sin embargo, algunos creen que el ministro de Asuntos Exteriores, Togo, aconsejaba prudencia y paciencia. Quería que los soviéticos mediaran para conseguir un mejor acuerdo. En los años posteriores al ataque nuclear contra Japón, se ha argumentado que con mokusatsu, los líderes japoneses solo querían decir abstenerse de hacer comentarios. Truman claimed he never lost a night of sleep over his decision, and to this day the United States has never apologized for it. Still, the horror of Hiroshima and Nagasaki firmly cemented atomic bombs as the world's weapons of absolute last resort. Moctezuma II les da la bienvenida a los españoles. Cortez's legacy is a complex one. On one hand, he is the conqueror of Mexico. He brought and extended the Spanish Empire. But from the indigenous point of view, he was a mass murderer. Moctezuma, el emperador mexica, recibió a Hernán Cortés y a sus conquistadores en 1519 con una mezcla de curiosidad y aprensión. Según algunos historiadores, influenciado por una profecía que sugería que un dios regresaría en forma de un hombre de piel pálida, inicialmente vio a los españoles como divinos y pensó que Cortés podría ser la reencarnación del dios Quetzalcóatl. Trató de apaciguarlos ofreciendo regalos y hospitalidad, pues creía que esto evitaría conflictos. Cortés was motivated by these treasures and continued towards the city. He later wrote, Moctezuma came to greet us, and with him some 200 lords, all barefoot and dressed in a different costume. En cambio, su decisión provocó una invasión. Cortés y sus hombres aprovecharon la hospitalidad de Moctezuma para recabar información, obtener influencia política e incitar la disidencia entre los mexicas. Los españoles propagaron enfermedades y formaron alianzas con sus rivales. This alliance would be crucial for Cortés, as the Tlaxcalteca helped him navigate the landscape, served as translators, and urged the defeat of Moctezuma. Gracias a esto y a su armamento superior, conquistaron fácilmente el imperio mexica por completo en 1521. El giro equivocado que desencadenó la Primera Guerra Mundial. From a pistol shot at Sarajevo, the first of the great modern world wars exploded. And almost overnight, all of Europe was engulfed in conflict. La Primera Guerra Mundial es famosa en la historia por ser una guerra accidental. El asesinato de un hombre combinado con una serie de alianzas entrelazadas fue una cadena de dominó que arrastró al mundo a un conflicto armado, pero ¿sabías que el archiduque Fernando fue asesinado gracias a un giro equivocado? La mañana del asesinato, el archiduque Francisco Fernando y su comitiva lograron evitar un atentado con bomba perpetrado por sus futuros asesinos. The bomb was thrown by Nedeljko Čebrinović, a member of the young Serbian nationalist movement. There are a few injuries, but Ferdinand and his wife are unharmed. Continuaron con su día hasta que su conductor dio un giro equivocado, intentó regresar, pero el auto se atascó. Desgraciadamente fue justo delante de Gavrilo Princip, que se encontraba en esa calle en una cafetería y aprovechó la situación para dispararle a Fernando.
As the crowd tries to subdue Princip, the Archduke and his wife are left bleeding in the car. Insultar a Genghis Khan. Genghis Khan's legacy today is his reputation as a great conqueror and ruthless ruler. Under him, the Mongols were able to sweep out of Central Asia and take over most of the known world. Genghis Khan sabía que la diplomacia era una herramienta tan útil como la conquista. Con ese fin, en respuesta al asesinato de una caravana de sus mercaderes en Jorasmia, le envió un grupo diplomático al Shah al-ad-Din Mohammed II del vecino imperio joresmita, pero no fue recibido amablemente. El Shah, gobernante de un vasto imperio, menospreció el poder de los mongoles, acusó a los enviados de espionaje y los mandó ejecutar. El Gran Khan no se tomó bien este desaire y lanzó una campaña salvaje y devastadora contra este imperio. Desmanteló sistemáticamente Jorasmia, batalla a batalla y ciudad a ciudad. 50,000 Tajik infantry poured out of the city to meet the Mongols, but resistance was futile. La guerra terminó por completo con la población, y como resultado el imperio quedó totalmente arruinado en 1221. The Shah managed to escape his Mongol pursuers only in the spring of 1221 to die a broken and defeated man on a remote island in the Caspian Sea. La rebelión Taiping comenzó con un candidato que falló en un examen y afirmó ser el hermano de Jesús, y terminó con montañas de cadáveres. El movimiento fanático Qiuchan construyó un reino separatista y entró en guerra con la dinastía Qing gobernante. Su rebelión asoló China durante 14 años y el costo fue casi inimaginable. Al menos 20 millones de personas murieron antes de que terminara, aunque algunas estimaciones creen que la cifra es mucho mayor. Los historiadores coinciden en que fue la guerra civil más sangrienta en la historia de la humanidad. Las aldeas quedaron arrasadas, el hambre y las enfermedades asolaron el país y millones de personas huyeron de sus hogares. La rebelión fue finalmente detenida en 1864, pero la dinastía que sobrevivió quedó fatalmente debilitada. En 1912, 2000 años de China imperial habían llegado a su fin. La hambruna provocada por Stalin. In terms of ruthlessness, bloodlust, Stalin remains one of the greatest villains of the 20th century. Hasta el día de hoy, Holodomor se considera una de las mayores tragedias en la historia de Ucrania. A term meaning death by starvation. It was genocide. Entre 1932 y 33, Joseph Stalin impulsó una brutal campaña de colecta forzosa de cereales en la Ucrania soviética. Desgraciadamente, el país ya se encontraba en medio de una escasez de alimentos agravada por las políticas de Stalin. Records show the Soviets took over 4 million tons of grain from Ukraine alone in 1932. That same year, a new law punished anyone who took even a handful of grain or was caught hiding grain or bread with 10 years in prison or the death penalty. Como resultado, Ucrania cayó en una terrible hambruna. A finales de 1933, entre 3.5 y 5 millones de ucranianos perecieron a causa del hambre y enfermedades vinculadas. In the fall and winter of 1932, Soviet police began seizing not just grain, but anything edible, even livestock. Stalin se negó a proporcionar ayuda, aunque Rusia siguió exportando cereales. El Holodomor devastó la agricultura y la economía local de Ucrania, destrozando familias y dañando para siempre a toda una nación. Hitler invade Rusia. Hitler's decision to invade the Soviet Union was his greatest gamble of the Second World War. Uno de los problemas de los dictadores narcisistas es que su arrogancia generalmente les impide aprender de la historia, pues ellos se consideran especiales y capaces de lograr lo que otros no pudieron. Despite facing a Red Army with almost 3 million men on its western border, Hitler is confident of victory. Esa es una de las muchas razones por las que Adolf Hitler repitió el clásico error de Napoleón: invadir Rusia. En 1812, el emperador francés reunió un enorme ejército procedente de sus conquistas en Europa y lo envió al gélido invierno ruso. Quedó destruido casi por completo. En 1941, Hitler traicionó a su antiguo aliado Joseph Stalin con la Operación Barbarroja, una movilización nazi a gran escala hacia el este. Los alemanes obtuvieron importantes victorias en Ucrania hasta que llegaron a Moscú en el invierno de 1941, cuando fueron derrotados y se vieron obligados a retirarse hacia el oeste.
¡Hey! Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Muy bien, vayamos al final. El gran salto adelante de Mao. His radical policies had devastated the country and triggered the deadliest famine known to human history. El gran salto adelante de Mao Zedong, iniciado en 1958, tenía como objetivo industrializar rápidamente China, Forcing workers in the countryside to farm crops on government-run communes, and millions more to manufacture crude steel in homemade blast furnaces. Al igual que Stalin antes de él, Mao realizó un enorme esfuerzo de colectivización forzosa y en proyectos agrícolas y de construcción a gran escala, como presas. La campaña fue un desastre, pues los objetivos eran inalcanzables. The Chinese people were being forced to work tirelessly on land they once owned themselves, and they were starting to lose morale. Mao llevó a su nación a las fauces de una hambruna mortal. Se estima que las muertes causadas por el gran salto adelante oscilan entre 15 y 55 millones de personas. Este esfuerzo fallido obstaculizó la economía y la producción agrícola de China durante décadas, y el impacto se sintió incluso en 1975 con el desastre de la presa de Bangchao. Esta estaba mal construida y acabó derrumbándose debido a las lluvias torrenciales. Murieron aproximadamente 240,000 personas. La historia está llena de errores que han dejado un gran número de víctimas mortales. ¿Dejamos alguno fuera de nuestra lista? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.